¿Qué demonios está pasando? Miren, acaba de suceder algo muy interesante que lo explica Juan Pablo Albán. Él es el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y qué bueno que lo aclara, porque esto cambia las cosas mucho, aunque ojo, con lo que acaba de pasar con el alto comisionado y esta decepción terrible, no hay que fincar nuestras esperanzas completas en Naciones Unidas. El día de ayer yo escribí un tuit, déjenme se los muestro para que sepan de qué lado está mascando la iguana. Dejen que abra. Donde yo les decía esto: que se pique la cola el altísimo comisionado por pinche timorato, por ignorar las súplicas de nuestras madres buscadoras. Y no están solas. Nos siguen teniendo a millones de personas que estamos de su lado, siempre. Son también nuestros desaparecidos. Entonces hay que tener precaución con esto. Pero fíjense lo que está diciendo Juan Pablo Albán, y ahora les explico más. Dice él, hace 3 horas, a fin de evitar interpretaciones imprecisas, conviene recordar que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que el comité podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas por medio del Secretario General de Naciones Unidas. Este mecanismo responde a un cauce procedimental previsto en el tratado y no confiere al Secretario General facultad discrecional para decidir sobre su transmisión a la Asamblea, ni para retener la decisión adoptada por el comité. Esto es muy importante. En este marco, la cuestión ha sido ya elevada a la Asamblea General por intermedio del Secretario General, órgano deliberativo principal de las Naciones Unidas, al que corresponde pronunciarse sobre los mecanismos para apoyar a México en el abordaje de la situación. Una comprensión precisa de estos procedimientos contribuye a un debate informado y al fortalecimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Esto es muy importante porque no se está diciendo, a ver, y ahora, ¿esto qué significa realmente? ¿De qué va el asunto? Bueno, se está entendiendo mal algo. Estamos hablando del informe del Comité contra la Desaparición Forzada. No estamos hablando de una recomendación más que puede ignorarse o puede archivarse en algún cajón. No, estamos frente a un mecanismo internacional que ya se activó y que sigue su curso. La propia convención del Comité contra la Desaparición Forzada es clara. Cuando el comité detecta una situación grave como la que detectó en México, puede escalar el caso, como lo hizo de manera urgente, porque así lo hizo, hasta el nivel más alto del sistema internacional. Y eso es exactamente lo que está diciendo Juan Pablo Albán. El caso de México ya fue llevado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y aquí viene un punto importante que cambia completamente la narrativa de lo que están diciendo, porque ya están celebrando lo que hizo el día de ayer el alto comisionado, el altísimo comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esto no depende de la voluntad de nadie en el camino. El secretario general de Naciones Unidas no tiene la facultad de decidir si lo envía o no. Eso es lo que nos acaba de explicar Juan Pablo Albán. No puede frenarlo. No puede decir, lo revisamos después. No puede simplemente dejarlo en pausa. Su papel es el de un conducto para que llegue a la Asamblea General, no es un filtro, no puede filtrarlo. Es decir, una vez que el comité toma la decisión, el asunto avanza sí porque sí. Y esto significa algo muy concreto. El terrible tema de las desapariciones forzadas en México ya no está nada más en el terreno técnico o jurídico, ahora ya llegó al terreno político internacional, frente a todos los países del mundo. Y allá en la Asamblea General ya no se discute, y eso es lo importante, si el problema existe o no. Lo que se va a discutir es qué se va a hacer frente al problema,
cuáles van a ser las soluciones. Por eso es importante entenderlo con precisión, porque mientras en el discurso interno en el país se intenta minimizar o desviar la conversación o decir que ayer el alto comisionado alabó al sistema político mexicano por atender en materia de derechos humanos todos los problemas que hay en el país, en el ámbito esto se dice internamente en México, en el ámbito internacional el proceso ya avanzó, ya está en una nueva etapa que no puede revertirse con declaraciones de nadie, de la palurda, incluso del propio alto comisionado, y esto cambia las cosas, cambia la situación. Y mientras todo esto está ocurriendo en los más altos niveles de la política internacional, hay algo muy importante que no hay que perder de vista, y esto es lo más importante, porque detrás de este informe, detrás de cada mecanismo, de cada discusión en la Asamblea General de Naciones Unidas que va a haber y va a ocurrir, hay personas. Están las madres buscadoras. Son las madres que llevan años buscando a sus familiares. Las mamás que le han hecho el trabajo al Estado que éste no ha querido o no ha podido o no le interesa hacer. Son las mamás que caminaron por cerros, que se han metido a rascar la tierra. Son las mamás que estuvieron esperando con mucha fe la visita de Volker Turk y que pensaron que iba a significar esto algo distinto, algo más de lo que se veía en el país, y que lo que encontraron fueron pues evasivas, silencios en las preguntas que les estuvieron haciendo el día de ayer los periodistas, respuestas que dio que no estuvieron a la altura de lo que se estaba jugando, de lo importante que era. Y esta sensación pues no es menor, es la de haber sido una vez más ignoradas. Quedaron tristes, incluso se sintieron despreciadas en un espacio donde esperaban ser escuchadas con claridad. Y entonces aquí hay que decirlo como es, que no se sientan solas, que no están solas, porque aunque algunas voces internacionales como la del altísimo comisionado se haya quedado muy corta o muy cortas, este proceso ya no se detiene. El informe del Comité contra la Desaparición Forzada sigue en curso y ya está en manos del mundo. Lo va a discutir, no para ver si es cierto o no, sino para ver qué solución le damos entre todos los países que integran la Organización de Naciones Unidas. Y esto significa que la exigencia desde hace muchos años de verdad, justicia, ya no depende de lo que ocurra dentro de México, que ya hay alguien que está observando por encima, que ya está esto en el escenario internacional y que no puede hacerse a un lado con sus putos discursos minimizando el horror. Y nosotros, quienes sí entendemos la dimensión de esta crisis, tenemos una responsabilidad bien importante. No soltarlas, no normalizar la violencia, no dejar que vuelva otra vez a cubrir todo esto con el pinche silencio, acompañar a las madres, nombrar a los desaparecidos, decir que hay desaparición forzada, recordar que no se trata de números, que se trata de personas, de rostros, de historias, de familias rotas, de ausencias que les duelen todos los días. Y es que al final, más allá de cualquier pinche organismo internacional, de cualquier funcionario, de cualquier político, de cualquier gobierno, la verdadera presión de todo este horror ha venido sobre ellas, sobre las que salen a buscar, las que no se rinden, las que incluso el día de ayer cuando les fallaron, siguen adelante y van a seguir. Y hay que estar acompañándolas hasta donde tope, y como dicen ellas siempre, hasta encontrarles. Y no nos rendimos.